Este es un tema que venimos desarrollando ya desde hace algunos años sobre el lienzo de Tlaxcala, lo que conocemos como el lienzo de Tlaxcala, que es un documento pictográfico elaborado en el siglo XVI y del cual no se conserva de los tres originales que se hicieron, uno para la ciudad de Tlaxcala, el otro para enviarlo al Palacio Virreinal de la Ciudad de México, y el que se supone se envió a España justamente para entregarlo en manos del rey, pues no se conserva ninguno de los tres originales. Sin embargo, sí se conservan varias de sus copias, y copias que van desde el siglo XVI también hasta el siglo XIX, prácticamente, que se mandaron a hacer, se mandaron a pintar, pues para conservar algunos, por ejemplo, para la exposición colombina de 1892, quizás la última versión, la que conocemos como la copia de Chavero, que mandó a hacer don Alfredo Chavero, uno de los académicos más importantes del siglo XIX en México. ¿Por qué Yautlacuiloli? El término Yautlacuiloli no es una invención de su servidor, sino es justamente la manera en que el cabildo de Tlaxcala, de la ciudad de Tlaxcala, manda a elaborar a los miembros de la escribanía del cabildo, justamente en 1552, se realiza petición del cabildo de Tlaxcala y dice la orden, también en relación al escrito de guerra, o sea, el Yautlacuiloli, y eso es lo que quiere decir, la pintura de guerra, que se haga de cuando vino el marqués y de las guerras que se hicieron en todas partes, todo se reunirá y se escribirá para que se lleve a España, para que lo vea el emperador. Ellos, los regidores, lo que se requiera, se lo dirán al mayordomo de la comunidad. Manifestará en lo que se escriba, quizá en manta o en papel, y lo que les agrade, eso se hará. Esa es la orden que da el cabildo de la ciudad de Tlaxcala, justamente para que se haga el famoso lienzo de Tlaxcala, o como yo prefiero llamarlo en su dimensión original del Yautlacuiloli o la pintura de guerra. El documento que más antiguo que tenemos, el documento completo, se encuentra en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología y es una tira que mide 5 metros de largo por 2,5 de ancho. Aquí podemos ver la escena capitular, en la escena superior es la división justamente de Tlaxcala en su provincia con las 4 parcialidades: Tizatlán, Ocotelulco, Tepetícuac y Cahuistlán. Y en el centro vamos a encontrar el escudo, el águila bicéfala. Podríamos hacer un zoom, ¿sí? Más hacia el centro, Sí, la parte central es esa parte. Ándale, ahí. En el centro tenemos un cerro, ¿sí? Es un cerro casi pintado de verde. Aquí tenemos, este es el cerro, ¿sí? En medio tenemos la fachada de un templo y la imagen de la Virgen de la Asunción. Debajo de ella aparece justamente el escudo de armas otorgado por Carlos V, y podemos subir un poquito. El escudo de águila bicéfala de los Austrias de España. Cada uno de estos elementos corresponden a las provincias que pertenecían al Sacro Imperio Romano Español, ¿sí? Ya los tenemos identificados: está Cerdeña, está Sicilia, está Navarra, está Castilla, está León, la corona imperial y las 2 torres con las cartelas que dicen Plus Ultra, es decir, más allá. Regresamos a la parte de abajo, por favor.
¿Qué encontramos en la parte de abajo? Encontramos justamente la alianza que se establece de los españoles con los indígenas. Esta es una copia, les decía, esta es una copia quizás la más completa, la más verídica, pero también con algunas digamos, adaptaciones o interpretaciones que hace el copista sobre la pintura que ya había estado bastante expuesta en las arcas de privilegios de la ciudad de Tlaxcala y que ya no se notaba. Seguramente aquí donde se ve la cruz es la cruz que se planta en Tizatlán, y en vez de ser dos personajes españoles debieron haber estado, o al menos así lo dice don Faustino de Lara Masiscasi, que es una interpretación de en el siglo XVIII, es que es un español y un indígena quienes están plantando la cruz. Si se dan cuenta, tiene su pedestal ya en tercera, como en perspectiva, ya es bastante barroco, bastante posterior. Los cuatro señores de Tlaxcala y los personajes que están plantando la cruz. Ahora bien, ¿quiénes son estos que están alrededor? Resulta que son las autoridades españolas, ¿sí? Y que de alguna manera para 1552, que es cuando se manda a hacer la pintura, están o han pasado por el gobierno. Está el marqués, es decir, don Hernán Cortés, está el tesorero Luis Ponce Guzmán, está Madecio, está Luis Ponce, decía, el tesorero, está Marcos de Aguilón, está Salmerón, está Maldonado, y del otro lado está el virrey don Antonio de Mendoza, ¿sí? Don Luis de Velasco, también virrey, que aquí dice que mandó a hacer este mapa. Y están los cuatro señoríos. Ahora, ¿podemos bajarlo? Después está la primera línea. Este documento tiene una característica. En la parte superior está la escena que vimos y luego se componen de 84 cuadretes que aparecen justamente distribuidos a lo largo digámoslo así, de la misma manta. Son 4 fragmentos. El primero de ellos es la llegada a Tlaxcala, y por eso tiene su glosa, a Tlaxcala del mensajero enviado por Hernán Cortés. Y ojo, aparecerían los 4 señores, pero volvemos, hay quizás una equivocación a la hora de hacer la copia. Son 4 los señores, pero son 3 que, si se dan cuenta, lleva incluso la banda trenzada en rojo y blanco con su tocado de plumas, pero uno de ellos parece más una mujer, ¿sí? Por eso les decía, hay ciertas equivocaciones. Es lo que pasa en Tlaxcala, lo que sucede en Tlaxcala cuando llega el mensajero. ¿Dónde están los españoles antes de que esto suceda? Hay que recordar, y ahorita vamos a llegar a esa parte, que los españoles vienen desde Zempoala, pasan por Iztacamastitlán y llegan a Tlaxcala. Dice Oliyocan o Iliyocan, ese pueblo existe y es parte también de San Francisco, del municipio de San Francisco Iztamastitlán. Después está Tecoatzingo, que probablemente sea Tecoatzingo que está por Huamantla. Nos podemos ahora arrimar hacia acá. Y algo bien interesante sucede a continuación. Vean, la parte central de la escena capitular, donde está la cruz, porque es la parte, es el medio, es la parte media, está el cuadrete que dice, o que nos muestra la recepción que hacen de los españoles, además de Marina, ¿sí? De los españoles, ¿en dónde? En Atlihuetzia. ¿Por qué Atlihuetzia aparece en medio de esa primera línea? ¿Hay algún punto especial? ¿Hay alguna razón política? ¿Hay alguna razón plástica? La hipótesis que manejamos es que quienes elaboraron este documento en 1552
son los tlacuilos justamente de Atlixhuetzil. Y vamos a ver después que hay una escena de lo que conocemos como los fragmentos de Austin, está en la Universidad de Texas en Austin, donde hay como 3 borradores que hablan justamente de la recepción que se hace en Atlixhuetzil. No hay otros fragmentos. Y luego ya es la entrada a la ciudad de Tlaxcala, y como Nahuateque Tlaxcala, es decir, y se abrazaron en Tlaxcala y aparece Hernán Cortés, los señores de Tlaxcala y los españoles o las tropas españolas en el extremo donde está Hernán Cortés, es decir, que se aliaron en Tlaxcala. El 23 de septiembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres entran justamente a la cabecera de Tizatlán. ¿Puedo interrumpirlo tantito? Sí. ¿Hay algún mapa que nos pueda decir de que entraron de todo ese recorrido de Atlixhuetzil hasta...? Hay varios mapas y hay varias publicaciones que han hecho alusión justamente a estos mapas. Hay uno que publica Fernando Benítez en el camino justamente de Cortés, o la ruta de Hernán Cortés, que va marcando justamente desde que salen de Cuba, pasan por Cozumel, llegan a Cozumel, luego llegan a Champotón y luego llegan a Zempoala y luego cómo es que llegan a Tlaxcala. Les recomiendo consultar ese libro. ¿Cómo? Se llama La ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez. Hay otros libros incluso que también hacen alusión a este recorrido. Bueno, pero lo que nos interesa es llegar hasta este punto. Esta es la primera línea. ¿Sale? Después, en la siguiente lámina, vamos a ver que segunda lámina o segunda línea, otra vez aparecen cuadretes que van relatando justamente cómo van llegando a cada una de las comunidades. Habla aquí hay una alusión al bautizo de los señores de Tlaxcala, y justamente ayer me estaban preguntando cuándo se da el bautizo de los señores y si el bautizo se da así como lo vemos en las pinturas que están, la pintura que está en el altar mayor de catedral y en la pintura que está en la entrada a la sacristía en la parroquia de San José, o la pintura que está también en Tlaxcala. Tenemos 3 pinturas que hablan del bautizo de los señores de Tlaxcala. Pero las fuentes históricas, ni Bernal Díaz del Castillo, que es, digamos, como los testigos más cercanos, ni el mismo Hernán Cortés en sus cartas de relación, dice que se bautizaron los señores. Ninguno de ellos lo dice. Y más bien lo comienzan a decir como para el siglo XVIII otros cronistas ya más posteriores, no los testigos inmediatos. Entonces, ¿por qué se quiso representar el bautizo de los señores? Hay una razón política también. Este es un documento político. Y es un documento político que manda a elaborar el Cabildo para recordarle al rey de España de las promesas que Cortés les hizo a los tlaxcaltecas si los apoyaban en la conquista o en sometimiento de Tenochtitlan. Los vamos a hacer dueños y señores de aguas y tierras si vencemos. Y lo que hace el Cabildo de Tlaxcala es justamente eso, recordarle al rey de España que nosotros somos los conquistadores, que nosotros no fuimos conquistados y que por lo tanto reclamamos los derechos que nos prometieron y reclamamos los derechos que nos corresponden. Entonces, esta es la visión de los tlaxcaltecas. De tal suerte que aunque Muñoz Camargo en su historia de Tlaxcala habla de 2 o 3 batallas que tienen los tlaxcaltecas con los españoles, en el documento que estamos siguiendo del lienzo de Tlaxcala no aparece, no hay un enfrentamiento entre tlaxcaltecas y españoles. ¿Por qué? Pues porque convenía a los intereses mismos de Tlaxcala. ¿Sí? ¿Cómo le voy a reclamar al rey si le voy a mostrar que les dimos en la torre? Pues tampoco. ¿Vale? Bien. Luego viene Cholula, la famosa matanza de Cholula, que sucede justamente en noviembre de 1519,
el paso de Cholula hacia Chalco a través de lo que hoy conocemos como Paso de Cortés. Incluso el mismo Hernán Cortés y Bernal Díaz hablan de cómo es que descubren la Ciudad de México, Tenochtitlan, la llegada a Tenochtitlan, ¿sí? Y luego lo que les acontece, la famosa Noche Triste y el regreso a la ciudad de Tlaxcala. Pero hay algo bien interesante que tendremos que mencionar justamente aquí. Les decía, es el discurso de los tlaxcaltecas. No se alimenta de lo que vivieron realmente los españoles en el trayecto, sino la participación y el apoyo que los tlaxcaltecas les dan justamente a los españoles para conquistar Tenochtitlan. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos, insisto, la participación tanto en el Valle de México, en la recepción antes que se hace en Tlaxcala de Cortés y los hombres, el apoyo que se da, y aunque se habla del bautizo de las hijas de los señores, cuando menos en el documento definitivo que se elabora para mandar a España, no aparecen como aparecen justamente en los fragmentos de Ostia. Esta es la otra parte, la línea séptima, la línea octava, ¿sí? Y este documento, vamos a regresar después, lleva una inscripción al final y dice: lo sacó y pintó del mapa original que se halla y se guarda en el arca de los privilegios de la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala, la más principal de esta Nueva España, todo y según en él se contiene, el maestro, que es quien elabora la copia, Juan Manuel Illañez, pintor de todas las obras públicas del muy ilustre ayuntamiento de Tlaxcala en el año de 1773. Y para que conste estar fiel, legalizado y legalmente copiado de mandado de la noble ciudad, pongo la presente en esta ciudad de Tlaxcala a 20 de diciembre de dicho año. Es decir, que se pinta esta copia, se calca o se pinta. El 20 de diciembre de 1773 ya aparece a la firma. Ahora vamos a ver con algunos detalles de esta obra. Les decía, esta también se copia en distintos momentos. Esta es la copia elaborada en 1892 a petición de don Alfredo Chavero para la exposición que conmemoraba los 400 años del descubrimiento de América allá en España, y lo mandan pintar y pone quiénes son los que patrocinan tal empresa. Y este es una reconstrucción, digámoslo así, como si fuera el documento original con los dibujos que conocemos de la edición de Chavero. Don Alfredo Chavero manda pintar la escena capitular y manda hacer, para que fuese más fácil de transportar, hagan de cuenta que manda hacer un libro, y cada libro es un cuadrete que tenemos aquí, cada uno de los cuadretes, y él hace una descripción para hacerlo más manejable. Ese libro es difícil de conseguir si es que se encuentra, y además ojalá si alguien lo encontrara pues le va a resultar bastante caro. Pero los de la Fundación FAMSI en Europa hicieron esta reconstrucción con los dibujos de Chavero. Esta es la escena capitular en Chavero. Vean cómo prácticamente copia casi lo mismo, pero lo que no pone son los nombres de los personajes que sí aparecen en la copia de Illañez. Esto vamos a ver. Aquí van a aparecer estos cuadretes con los bustos de los señores y los nombres de cada uno de los señores que conformaban cada una de las 4 parcialidades o los 4 señoríos de Tlaxcala. ¿Me permito regresar? Entonces, y además no aparecen 2 de los glifos, el de Tizatlán y el de Quiahuiztlán, no aparecen tampoco en la edición de Chavero. Por eso les decía que cometieron varias equivocaciones. Más todavía ya en el cuerpo, digámoslo así, de los cuadretes, también el pintor, que sabemos que se llamaba Diodoro Serrano, omitió, interpretó
y en su caso puso cosas que no había, que ya no había. ¿Sale? Esta parte o este fragmento de la escena capitular se localiza en la sacristía del templo de San Francisco Cotelúnico, allá arriba de la ciudad de Tlaxcala, y lo que podemos ver es otra vez el escudo del águila bicéfala, los glifos de las 4 cabeceras, lástima que aquí está roto y ya no aparece, las columnas con la inscripción Plus Ultra, la cruz, y aquí medio se alcanza a ver que sí es un indígena, aunque la copia ya es muy tardía, y aparecen algunos de los personajes españoles que estaban, ¿se acuerdan?, en la escena capitular de la versión de Yáñez. Y les decía, presenta serias roturas que nos permiten ya, pues desafortunadamente no tener con claridad cómo es que se encontraba la escena. Y aquí podemos ver otra vez el cerro, la fachada de la iglesia y la Virgen de la Asunción. ¿Qué nos está dando a entender este cerro? Es el Altepec. Altepec es un disfracismo, es decir, es una especie de metáfora que significa pueblo. Ach, agua, y Tepec, cerro. Entonces, es el Altepec de Tlaxcala, con su patrona, la Virgen de la Asunción, y el primer privilegio otorgado en 1535, justamente por Carlos V, que es cuando realmente nace la ciudad de Tlaxcala en términos políticos, no como nos lo hicieron ver este año. Los 500 años de la ciudad de Tlaxcala no es cierto, la ciudad de Tlaxcala no nace en 1525, sino nace hasta 1535 con el otorgamiento justamente de la cédula real que le da su categoría de muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala. Por eso este escudo es tan importante y no tenemos que perderlo de vista. Siguiente. Este es otro fragmento que se conoce, este también ya es del siglo XIX, vean cómo aparece el concepto otra vez de Altepec, pero aparecen las 4 cabeceras, o el escudo solamente de Ocotelulco y de Quiahuiztlán. Esta es una copia que se encuentra en el acervo, la exposición permanente del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, y que podemos visitar y podemos conocer. Este es uno de los fragmentos de Austin, y aquí podemos ver el recibimiento que hace justamente Xicotencas, porque lleva su glifo, con otros 3 señores de Hernán Cortés, en un camino, la presencia de Marina o de Malinche, ¿sí? Y, aunque está acostado, no sé si lo podríamos girar, podríamos girar la imagen. Fragmentos de Austin, estos que están en la Universidad de Texas. Y es tal vez de las primeras representaciones hechas por indígenas, es decir, por habitantes de Tlaxcala, que hacen de Hernán Cortés. Si como era Hernán Cortés, yo creo que este es el mejor retrato que se pudo haber hecho, donde el tamaño o la proporción de los dibujos europeos y tlaxcaltecas son del mismo tamaño, no hay uno más grande que el otro, sino tratan de guardar la proporción adecuada para representar a los personajes. Y aunque está, digamos, como inclinado 90 grados, podemos ver el recibimiento que hacen los señores de Tlaxcala, ¿sí?, de Cortés. Y aquí dice Axihuetzía, y aparece Xicotencas, aparece Cortés y aparece Marina. Algo bien importante que hay que señalar: Hernán Cortés no tenía la menor idea de lo que platicaban los señores de Tlaxcala, y tampoco los señores de otros pueblos. El concepto o el aspecto de la comunicación es algo que estamos trabajando también ahora. ¿Cómo se comunicaba Cortés con los señores de los pueblos indígenas? Cortés, Marina, pero antes de Marina, Jerónimo de Aguilar, que era su otro intérprete, pero Jerónimo de Aguilar entendía del maya al castellano, pero no entendía el náhuatl.
Marina entendía el maya y el náhuatl, y luego los señores, digámoslo así, de Tlaxcala. Y el problema de comunicación era, ¿qué quería saber el señor Malinche? Se lo comunicaba a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo buscaba los conceptos en maya para decírselos a Marina, y Marina tenía que traducir del maya al náhuatl a los señores. La respuesta de los señores era del náhuatl para Marina, Marina traducir del náhuatl al maya y luego del maya al castellano. Entonces, por eso les decía que Hernán Cortés muchas veces no entendió o no entendía lo que realmente le estaban diciendo los señores de la tierra. Y ese problema de comunicación es algo que tendríamos que entender también. Si hay una conquista espiritual, hay una conquista armada, tendríamos que hablar de la conquista lingüística. Pero ¿quién fue el vencedor en esa conquista lingüística? Discúlpenme los españoles, no. Porque Marina pudo traducir lo que ella quiso, como ella quiso, para que Cortés lo entendiera también como él quiso. ¿Sí? Entonces seguramente le decía, a estos denles de comer y con eso se conforman. ¿Sí? Entonces, es todo un procedimiento, y insisto, es toda una cuestión que estamos abundando o que hemos ido abundando justamente buscando todos los elementos para poder decir que este documento y sus copias o sus variantes son el reflejo claro de la importancia que los tlaxcaltecas se daban en el siglo XVI para decir, a ver, señor rey de España, nosotros no fuimos vencidos, somos vencidos. Por lo tanto, no podemos tributar. Y por lo tanto exigimos el privilegio de vestir como españoles, de conservar nuestros apellidos. Lástima que Jorge ya no está, porque creo que hubiera iluminado mucho también su trabajo, el que nos presentó hace rato. Pero conservaron los apellidos, conservaron sus nombres y además se les agregó, sobre todo a los nobles, la estirpe noble se conservó hasta el siglo XIX y sobre todo antepusieron a su nombre el término don, que quiere decir un señor de privilegio o con privilegios, ¿vale? Entonces, eso es lo interesante, digamos, del documento. Y este es el escudo español que de alguna manera sanciona, ¿sí?, al documento y que le da legalidad y formalidad también en el reconocimiento de la autoridad española sobre lo que están pidiendo los tlaxcaltecas. Algo que tenemos que decir desde el punto de vista del lenguaje es que este es un signo glotográfico, es decir, que lo que representa es lo que tratan de describir justamente sus autores. Si es el escudo, si es el águila bicéfala, es el Omecuauhtlc, o sea, el águila de dos cabezas, que es la autoridad real, y la autoridad es como la patente y el reconocimiento que la otra autoridad, la más grande, ¿sí?, el Huaytecutli, nuestro rey, Torrey, decían en el siglo XVI, le daba justamente para mostrar. Por ejemplo, esta cuestión glotográfica expresada en los topónimos que aparecen en las láminas del lienzo de Tlaxcala. Tonala quiere decir lugar del sol y se representa justamente como un sol, pero lleva una inscripción en caracteres latinos, en náhuatl, que significa justamente eso. O sea, quien leyera el lienzo de Tlaxcala, quien viera las imágenes que están representadas aquí, tenía que entender sí o sí lo que se estaba queriendo representar. Y en esta lámina de Tonala, ¿qué creen? Aparece un tlaxcalteca montado a caballo con una lanza y atacando justamente a los nativos habitantes de Tonalá, Jalisco. Entonces, este documento tenía que mostrar eso. Por un lado, el idioma,
Por otro lado, el que lo pudiéramos entender aunque no supiéramos el náhuatl, y luego quiénes participaron y quiénes fueron los vencedores. Insisto, no los vencidos. ¿Sale? Aquí hay algo más interesante todavía. ¿Sí? Esta lámina corresponde justamente a la lámina que el chavero lleva en la número 18. Y dice aquí arriba, Tolteca, Acaloctli, Ipantonca y Coahuila. Es decir, en la cortadura llamada Tolteca, Acaloctli, allí son muertos. Son muertos, perdón. Chavero dice, los mexicanos están sobre sus canoas donde hay una gran mortandad. El doctor Baltasar Brito, en su última edición del lienzo de Tlaxcala, dice, en el camino de agua de los toltecas por allí se regresa. Y estamos de acuerdo con esa lectura o con esta interpretación o traducción que se hace justamente del término Tolteca Acaloctli, es decir, el camino de agua o el canal de los toltecas por donde se regresa, ¿sí? Porque hay que también decirlo, muchas de las glosas que aparecen en las pinturas se han traducido, pero se han traducido mal, de manera muy literal, sin tomar en cuenta tampoco el contexto en el que se está dando cada una de las láminas. Esta es la escena que vemos. Y algo bien interesante, los nombres de los soldados. No todos los soldados españoles, salvo algunos tlaxcaltecas como Calmecagua, ¿sí? Soldado tlaxcalteca que va al frente de este grupo, aparece señalado porque se trató también de marcar o de señalar quiénes fueron los capitanes tlaxcaltecas que participaron en la conquista. Pero aquí hay un nombre de un soldado español muy importante. Va a caballo, va después de Calmecagua, pero no encontramos su nombre en caracteres latinos, sino en caracteres indígenas o de manera indígena. Tonatio. ¿Quién era Tonatio? El capitán, un capitán de Cortés, a quien llamaban Tonatio, era Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado se le llamaba Tonatio porque dice Cortés que era un hombre blanco y de pelo rubio. Por eso los indígenas lo llamaron Tonatio, el sol. Y Tonatio, o Pedro de Alvarado, además, recordemos que recibe justamente el 23 de septiembre, cuando entran los tlaxcaltecas, bautizan a las hijas de los señores, recibe como esposa, o concubina, porque él ya tenía esposa en Cuba, recibe a la hija de Xicoténcatl el Viejo, doña Luisa, y su hermano Jorge recibe a la otra hija de Xicoténcatl, doña Lucía. Las dos Xicoténcatl. Y hay que recordar que Pedro de Alvarado, en compañía de doña Luisa Xicoténcatl, van a participar de la toma de Tenochtitlan y después, después de 1525, van a partir a conquistar Centroamérica. Y doña Luisa Xicoténcatl va a participar también del trayecto que hace Pedro de Alvarado desde Guatemala hasta Perú y participar en la toma de Cusco y de Lima, en Perú. Regresa con Pedro de Alvarado a Guatemala y muere incluso y está enterrada en la catedral de la Antigua en Guatemala. ¿Sí? ¿Qué pasa con Pedro de Alvarado? Pedro de Alvarado siempre se mostró inquieto y siempre quiso sobresalir incluso por encima de Hernán Cortés. Y cuando Nuño de Guzmán trata de conquistar la región del occidente, que llamamos hoy México, es esta parte de Jalisco, Nayarit, Pedro de Alvarado viene desde Guatemala a apoyar a Nuño de Guzmán y ahí encuentra la muerte porque su caballo es atacado por los indígenas cascanes, el caballo se encabrita y le cae encima a Pedro de Alvarado, que muere unos días después de ese acontecimiento. Pero Pedro de Alvarado es uno de los personajes que aparece perfectamente identificado en el documento que estamos viendo. Tonatio
Huetzilla, es decir, donde cae o donde se esconde el sol. Es otra región de Jalisco, algo bien interesante si es que se alcanza a ver, y si no les prometo que después les podemos compartir este documento, es que aparecen los glifos de las 4 cabeceras de Tlaxcala. En este caso es Tizatlán, son soldados de Tizatlán que participan en el sometimiento de esta región de Jalisco, de Tonantzin y Huetzilla. Teocalhueyacan, el templo, Hueyacan, el templo grande, donde está el templo grande, y vean cómo, digámoslo así, este tlacuilo, quién sabe, no sabemos cuántos hayan participado porque no tenemos ningún original, pero este tlacuilo pinta el topónimo en la esquina superior derecha de cada uno de los cuadretes que estamos viendo. Pinta un español y pinta también las insignias de los soldados tlaxcaltecas que están participando en la lucha. Pinta los vencidos, en algunos casos muertos solamente, en otros incluso cercenados o descuartizados. Y vamos a ver que esto es bien interesante, Hueyotlipan. Después de la noche triste, Hernán Cortés regresa a Tlaxcala con sus hombres justamente a reponer o a reparar sus fuerzas. Y son recibidos en Hueyotlipan, hoy el actual San Felipe Hueyotlipan, allá rumbo a Calpulalpan, donde los alojan, les dan comida para los caballos y les dan comida a los soldados. Los tlaxcaltecas los están esperando. Esto corresponde después de que regresan de la noche triste. Deciden los tlaxcaltecas aconsejar a Cortés para que se conquisten los pueblos tributarios de los mexicas que están en el valle de Puebla de Tlaxcala, Acatzingo y Tepeyacat o Tepeaca, llamado también Segura de la Frontera, desde donde se escribe la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Y otra vez son los tlaxcaltecas con sus insignias, los españoles a caballo y los indígenas enemigos del otro lado. Y otra vez aquí el topónimo del pueblo que están atacando en la esquina superior derecha. Acatzinco, al pie del carrizal. Tepeyaca, la punta o la nariz del cerro, y aparece justamente una forma de cara en el cerro y la punta o la nariz y los personajes, los guerreros que estaban defendiendo ese punto. Tonalan, aquí lo podemos ver con más claridad. Escrito en caracteres latinos, el sol, que hace alusión claramente en escritura ideográfica al lugar del sol, donde está el sol. Y ven aquí sí podemos ver con más claridad cómo este personaje que lleva armadura va montado a caballo, lleva una lanza y que creen lleva un tocado de plumas blancas y verdes. Y vamos a ver cómo en las copias posteriores a este personaje lo cambian completamente y le asignan la vestimenta o las características de un soldado español. Este es en la copia de Yáñez que estamos viendo. Totolan, otro pueblo que está en la región también de Jalisco. Y vean este otro personaje, otra vez montado a caballo, con armadura y en su tocado plumas, pero ahora plumas rojas. Totolan, lugar de pájaros, es un cerrito con un ave en la parte superior que hace alusión claramente a lo que nos están mostrando, su nombre escrito en esta parte. Y las insignias de los soldados tlaxcaltecas que participaron en este lugar. Esta es la copia del ingeniero Diego Panes hace en el siglo XVIII, antes de la de Juan Manuel de Yáñez. Copia, y vean cómo él sí ve, porque sí copia,
el tocado del personaje que va a caballo, con armadura, y su tocado de plumas verdes y rojas. Ay, perdón. Es este mismo que estamos viendo aquí. Entonces quiere decir que los que ya copiaron el documento en el siglo XIX, pues ya no vieron este detalle y ahora lo vamos. Tototlan. Vean cómo pinta otra cosa el pintor de Alfredo Chavero. Ni el caballo está con la cabeza hacia abajo y el soldado aquí ya no es ese indígena que teníamos con armadura. Entonces pinta otra cosa, interpreta otra cosa de lo que ya no es posible. Tenochtitlan, el espacio cuando llega el gran Cortés a Tenochtitlan en esa primera entrevista con Moctezuma, pero no pinta a Moctezuma como el gran señor, sino que casi lo pinta, lo único que aparece como haciendo alusión a Moctezuma es esta diadema y un tocado de plumas, porque después, más bien, estos que aparecen aquí parecen ser más bien tlaxcaltecas. Otra vez, Ixtaclan, lugar del algodón. Aquí, vean cómo se representan los españoles, para seguir esa diferenciación, se representan a los señores, a los guerreros tlaxcaltecas y a los vencidos. Les decía hace rato, algunos heridos, otros muertos, pero finalmente derrotados. Y hay otra cosa bien interesante, todos los personajes que aparecen, todos los soldados o los guerreros que son de los pueblos vencidos aparecen, digámoslo desde el punto de vista español, como bárbaros, es decir, apenas vestidos o apenas tapando dijeron los cronistas, apenas sus vergüenzas o sus partes nobles. No aparecen ni con yelmos, ni con insignias, sino solamente con una especie de taparrabos que llevan aquí, con los escudos y con unas armas bastante débiles. Lo mismo sucede con Tlacotlan, lugar de varas. El topónimo nuevamente, el soldado español al frente, los tlaxcaltecas con sus insignias y los derrotados que pertenecerían a Tlacoc. A Ixcualco aparece un tlaxcalteca al frente, esto es en el regreso de la noche triste, están descansando la guardia de tlaxcaltecas que cuida o vela el sueño de los españoles, incluso aparece Marina en este lugar, ¿sí? Y Apantecatutli, un soldado tlaxcalteca que encabezó justamente la defensa de ese lugar. Hasta que Mecan está cerca de Otumba y es un pueblo donde ya debido a la derrota que sufrieron después de la noche triste, tuvieron que pasar por cuchillo los caballos que venían heridos y que sabían que ya no iban a poder, poder curar. Y al no tener bastimentos, decidieron pasarlos por cuchillo para justamente alimentarse de la carne de los caballos. Esto es lo que se presenta y es la forma en que de alguna manera los tlaxcaltecas tratan de justificar ante el rey que tampoco fue un lecho de rosas toda la travesía que pasaron. Nuevamente esta parte de cómo se representa en cada una de las láminas los topónimos y los acontecimientos que van sucediendo. ¿Vale? En Tecamachalco, por ejemplo, es el cerro con forma de boca, de Tecama, la boca de piedra, ¿sí? Y la insignia de Ocotelulco, que no de Tizatlán, sino la de Ocotelulco, y el señor Colhuactecutli, señor de Ocotelulco, que de alguna manera también participa en la toma de Tecamachalco y después en la de Cuautinchan o Cuautinchan, que es la Casa de las Águilas, pueblo cercano también a Tecamachalco y Tepeac, ¿no? O sea, la forma de representar aquí es común, podríamos decir que es el mismo pintor que hace las representaciones. Huitzilapan o Orizaba, cuando van por los bastimentos que dejó Hernán Cortés allá en Veracruz,
y luego la traída de los bastimentos justamente para los bastimentos y las herramientas para la construcción de los bergantines. La entrada a Tlacopan, otra vez aquí, vean cómo se representa el topónimo, y se representa a Marina y a otra mujer indígena. Y aunque no aparece su nombre, probablemente se trate de la esposa de Pedro de Alvarado, justamente de doña Luisa Xicotenca. ¿Sí? En Tlaltenango, en Tonanizacán, otra vez la manera en que se representa. Vamos a la escena capitular. ¿Qué estamos viendo? Y esta ya es una interpretación, digamos, que tratamos de que sea una interpretación moderna. Les decía, es el escudo de la autoridad española, pero también el pueblo de Tlaxcala. Están las 4 cabeceras, ¿sí? Y si nosotros trazamos estas 2 líneas, vamos a ver que el centro es la iglesia de la Asunción, la actual catedral. Es el centro y es lo que le da identidad al pueblo de Tlaxcala como pueblo conquistado. Esto se le da el nombre del Quincuncé, es decir, las 4 regiones y el centro del mundo. Y Tlaxcala aquí se entiende como el centro del mundo. Pero también, en su contexto más amplio, es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén terrenal, no esta Jerusalén utópica que queda en la Sagrada Escritura, sino la Jerusalén terrenal, porque los frailes, cuando construyen el convento de la Asunción, el templo de la Asunción tiene las mismas medidas que tiene el templo de Salomón en el segundo libro de los Jueces, incluso la misma forma. Luego, más todavía, el templo de Jerusalén, como en Roma, como en Constantinopla, es el centro de 7 colinas que rodean a la Jerusalén celestial. Y si nosotros vemos la construcción del convento de la Asunción, vamos a ver que hay 7 cerros alrededor de ella. El cerro de San Gabriel, que está arriba, el que conocemos hoy en día como la Loma Xicotenca, que era el cerro de Santa Bárbara, ¿sí? El cerro de Chimalpa, el cerro de Ocotlán o de San Lorenzo, San Miguel Tlamauco, San Francisco Cotelulco y San Buenaventura Atempa. Esos cerros son los que le daban la característica de Nueva Jerusalén a Tlaxcala. Así lo conciben justamente los frailes franciscanos, que construyen desde 1527, que comienzan a construir lo que hoy conocemos como catedral o templo de la Asunción. Entonces, este Quincuncé nos habla de que Tlaxcala es el centro del universo. ¿Y qué pasa entonces con este discurso o este relato de la conquista que tenemos aquí? Pues nada, que lo mismo, si tratamos de ver un Quincuncé en el relato de la conquista, resulta que desde la entrada del mensajero que envía Cortés a los señores de Tlaxcala hasta la conquista de Centroamérica, podemos encontrar otra vez esta cruz de San Andrés, y el centro de esa cruz ya no es Tlaxcala, es Tenochtitlan. ¿Podemos ampliarlo? El centro. Ajá, por ahí. Digo, ahí ya se pixelea, no se pixelea, pero este es Tenochtitlan, ¿sí? Con sus 4 barrios, y es la lucha o el enfrentamiento que hacen los tlaxcaltecas y los españoles para la toma de Tenochtitlan. Y a partir de aquí entonces ya viene todo el discurso de los tlaxcaltecas como conquistadores, nunca como conquistados. ¿Vale?
Entonces, veamos cómo hay un discurso político, un metadiscurso político en el documento, pero al mismo tiempo hay una justificación del por qué se tienen que ver así. Y por eso la primera embajada que va a España en 1526, los 5 señores que van, los 5 señores tlaxcaltecas, cada uno regresa con su escudo expedido justamente por el rey de España para reconocerlos como señores, dueños y señores de tierras y aguas. ¿Vale? Ahora, viene otro elemento bien interesante que destacar a partir de la elaboración de este documento pictórico, y es la participación hacia el norte de la Nueva España, la famosa salida de las 400 familias, que no fue ni una salida, digámoslo así, ni graciosa, ni tampoco se fueron así haciendo fiesta. A los tlaxcaltecas desde 1560 el virrey los trató de mandar al norte, pero fueron los propios frailes los que detuvieron esa orden y, digámoslo así, defendieron a los tlaxcaltecas para mandarlos al norte. ¿Para qué los querían en el norte? No los querían para poblar. No los quisieron mandar como hoy el discurso oficial nos quiere enseñar. ¡Ay, la salida de las 400 familias a poblar y a...! No, los mandaban justamente para cuidar el camino real de tierra adentro que lleva, más bien que trae la plata desde Santa Fe, Nuevo México, hasta la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México. Los querían para eso. Y después de 1591, cuando ahora sí los franciscanos ya no pueden defenderlos, los mandan a las famosas 400 familias, que en realidad son 401 familias, según el censo que se hace en San Juan del Río, en Querétaro, los mandan para fundar pueblos, para ubicarlos en los presidios, que cuando hablamos de presidios no estamos hablando de una cárcel, sino de un punto de descanso para la recua de mulas que traían la plata a la Ciudad de México, y ellos tenían que proporcionarles alimento, proporcionarles agua, y entonces con la promesa de hacer los dueños y señores a los tlaxcaltecas los mandan al norte. Muchos de estos pueblos, o muchos de estos pueblos de tlaxcaltecas perecen, son exterminados por los propios indígenas chichimecas, porque todavía había muchos pueblos nómadas o grupos nómadas que atacaban justamente estos presidios o estos pequeños pueblos y arrasaban con todos los habitantes. Entonces muchos de estos pueblos que se fueron fundando pues fueron desapareciendo. Otros más dieron pie justamente a las ciudades y a los pueblos que conocemos hoy en día, como San Esteban de la Nueva Tizatlán en Saltillo, Tlaxcalilla en San Luis Potosí, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León, San Pedro Garza García en realidad era un pueblo de tlaxcaltecas, y el apellido que tiene el pueblo de Garza es Aztacl, porque eran habitantes de Tizatlán los que fundan ese lugar, y llegan también hasta Santa Fe de Nuevo México, sobre todo en el cuidado o en guarecer el camino real de tierra adentro. ¿Hasta dónde llegan los tlaxcaltecas? Y eso es lo que este documento cuando menos no lo presenta. Pero un documento asociado que conocemos como de la relación geográfica de Tlaxcala, escrita por Diego Muñoz Camargo, que lleva a España en 1585, sí relata que los tlaxcaltecas llegan a la parte de Arizona, a la parte de California, que llegan hasta Guatemala y que llegan a otros pueblos de la región centroamericana, y por otros documentos de archivo sabemos que los mismos tlaxcaltecas llegan hasta Filipinas. Ahora mismo estamos trabajando un documento del Archivo General de Indias de tlaxcaltecas que están en Filipinas y que piden permiso para regresar a Tlaxcala. Entonces, hay todo un discurso también construido a partir de la resistencia de los mismos tlaxcaltecas y de su participación para obtener derechos y canonjías sobre otros pueblos conquistadores o conquistados. Entonces, vean cómo es bien interesante también analizar este documento
y encontrar los puntos, digamos, donde confluyen con otros documentos, y a partir de este documento cómo confluyen, por ejemplo, con el famoso lienzo de Huaquechula. Los huaquecholtecas, que se asumen como conquistadores de Guatemala, ven que a los tlaxcaltecas les funciona elaborar un documento así y deciden elaborar uno semejante, pero haciendo de lado, obviamente, la participación de otros grupos y solo poniéndose como conquistadores de esa región. ¿Vale? ¿Podemos regresar al tamaño? Okay. Bien. Entonces, este documento, insisto, pues quizás lo conocemos solo por encima, pero hay que leerlo y hay que entender qué es lo que está representando y por qué se elaboró también. ¿Para qué se elaboró? Para justificar justamente la participación de los tlaxcaltecas y reclamarle principalmente al rey de España las promesas que éste les hizo a los mismos tlaxcaltecas.